Hola, un cordial saludo. Los magísters Moreno Abraham y Querales Lenis les damos la cordial bienvenida a nuestro recorrido epistemológico desde los paradigmas cunianos a las epistemologías contemporáneas. A lo largo de este trayecto, de este viaje que vamos a realizar, vamos a ver cómo se revela algo importante. Y es que la ciencia no es solo un conjunto de verdades comprobadas, sino que es un proceso social, histórico, crítico y profundamente humano. Y lo que vamos a ver hoy es justamente cómo distintos pensadores desafiaron la idea de que existe un único método universal para acceder a la verdad científica. Vamos a comenzar con Thomas Kuhn y las revoluciones científicas. Antes de Kuhn, la ciencia se entendía como un conocimiento acumulativo. Más observaciones, más teorías, más progreso. En cambio, Kuhn rompió esa normativa con un concepto revolucionario, el concepto de paradigma. Un paradigma es un marco mental y práctico que comparte una comunidad científica. Por ejemplo, qué preguntas son legítimas, qué métodos son válidos, qué cuenta como solución aceptable. Kuhn identifica 3 fases. Comenzamos con la primera fase, que es la presciencia. Varias escuelas rivales sin una visión dominante. La segunda es la ciencia normal. Es decir, es cuando la comunidad trabaja resolviendo rompecabezas dentro del paradigma vigente. Esto lleva a la revolución científica, que es que aparece un nuevo marco conceptual que reorganiza toda la disciplina. Lo crucial de Kuhn es que demuestra que los cambios científicos no son solo epistémicos. Hay factores sociales, comunitarios e históricos que influyen profundamente en las teorías que aceptamos. Con Kuhn se rompe la ilusión de ciencia como actividad puramente racional y descontextualizada. Sin embargo, esto lleva, o el camino nos lleva a que aparezca en el recorrido Karl Popper y el falsacionismo. Popper reacciona en otra dirección, ¿ok? Él critica la inducción. Da igual cuántas veces confirmes una teoría, nunca podrás verificarla por completo. Sin embargo, basta una sola contraparte, un solo contraejemplo para mostrar que esa teoría es falsa. A partir de ahí, entonces, Popper propone no verificar, sino refutar. También propone que una teoría es científica solo si es falsable, es decir, si puede ser refutada. Y también propone que si esta teoría resiste las refutaciones, no es verdadera, sino que no está falsada por ahora. Con Popper, la ciencia deja de buscar certezas y se convierte en un ejercicio permanente de crítica. Es una epistemología del racionalismo crítico donde todo conocimiento es provisional. Acá es donde ahora entran Lakatos y Feyerabend, quienes hacen críticas al falsacionismo, a lo que nos acaba de comentar Karl Popper. Ambos muestran que Popper no logra explicar cómo funciona la ciencia en la práctica real. Si nos enfocamos en Lakatos, él observa que los científicos no abandonan su teoría en cuanto ven un contraejemplo. No porque salió ya lo iban a dejar. Al contrario, la protegen añadiendo hipótesis auxiliares que preservan el núcleo duro de su programa de investigación. Por eso, Lakatos propone que no evaluemos teorías aisladas, sino programas completos. Un programa se considera progresivo si explica más fenómenos que su rival y se abandona solo cuando otro programa ofrece mayor poder explicativo. Aquí aparece la idea de competencia racional entre marcos teóricos. Por su parte, Feyerabend nos habla se presenta como el anarquismo metodológico. Él dinamita toda noción de método universal. Menciona que la historia de la ciencia muestra que las reglas siempre fueron violadas. Para él, el progreso no se debe a obedecer normas, sino a transgredirlas. La creatividad, la flexibilidad y la libertad intelectual son las verdaderas fuerzas de avance científico. Vale resaltar que, a pesar de sus diferencias, tanto Lakatos como Feyerabend coinciden en algo, y es que Popper no logra describir cómo se construye el conocimiento científico en contextos reales. Ambos reintroducen el papel de contexto, la práctica y la comunidad. Gracias a la profesora Lenis Querales. Para continuar con el desarrollo del tema, abordaré las características de las epistemologías contemporáneas y sus principales teóricos.
Es el caso de Bruno Latour, quizás el más radical de todos. Latour dice que la modernidad creó una especie de ficción epistemológica. Por un lado reivindicamos una naturaleza objetiva y universal, y por otro aceptamos una política plural y subjetiva, pero actuamos como si ciencia y política no se mezclaran. Para Latour esto es imposible, ya que ciencia y política están entrelazados. Su propuesta rompe con la idea moderna de la purificación, esa separación rígida entre lo humano y lo no humano. En la práctica científica real, dice Latour, nunca hubo tal separación, los objetos científicos son híbridos y socionaturales. Desde esta perspectiva, la ciencia no descubre, construye. El conocimiento es un efecto de redes de actores humanos y no humanos, de laboratorios, instrumentos, instituciones, tecnologías. Esta es la base fundamental de las epistemologías contemporáneas relacionales. A diferencia de Kuhn, aunque ambos enfatizan la práctica científica comunitaria, Latour disuelve la distinción kuhniana entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, y entre lo interno y lo externo a la ciencia. Para Latour, la naturaleza y la sociedad son el resultado, no la causa, de la actividad científica establecida. Su enfoque es más radicalmente constructivista y simétrico, trata todos igual los éxitos y fracasos científicos. Ya en otras intervenciones hemos abordado el caso de la colonización del conocimiento, y en este objeto de estudio, en este tema de estudio que estamos abordando, es importante mencionar a un teórico contemporáneo como es Enrique Dussel, quien desde la epistemología de la liberación, este filósofo argentino, fallecido en el año 2023, hace una crítica a las epistemologías eurocéntricas como totalizadoras. Su analéctica, es decir, la no dialéctica hegeliana, prioriza la exterioridad del oprimido, el conocimiento válido emergente de la víctima, no solo del sujeto logos. Convergen con Latour en el constructivismo, pero argumenta por una ética de la liberación a partir de paradigmas dominantes que ocultan la colonialidad del saber, y para América Latina propone la epistemología del sur, integrando los pueblos originarios y los actores populares. Sin embargo, es importante que acotar es que en este debate y contradicciones, ideas contrapuestas de algunos teóricos en relación a cómo asumen las epistemologías a pesar de los tiempos y fundamentalmente también de acuerdo a los espacios tiempo geográficos, hay unas convergencias principales en estas epistemologías. Uno de los elementos a considerar es que no hay método único. La ciencia no sigue una fórmula rígida y universal para alcanzar la verdad. Por otra parte, los procesos dinámicos, como procesos constantes de evolución, influenciando por múltiples factores, y la construcción humana, un elemento preponderante porque a fin de cuentas estudia el humano por el humano y para el humano. El conocimiento es una construcción social, histórica y cultural, acumulada y en constante renovación. Este consenso es fundamental y abre la puerta a una comprensión más rica y contextualizada de la actividad científica. Además nos permite conocer, reconocer a todos estos teóricos que en este transcurrir de la historia han hecho distintos aportes para ir perfeccionando los elementos propios de sistematización, de validación de este conocimiento. Otros elementos a considerar en esta síntesis es que la ciencia es un progreso. En distintos autores de los cuales estamos estudiando tienen distintas posturas en relación a esta premisa. Es el caso de Kuhn, que establece que la ciencia avanza por revoluciones y depende de las comunidades. Es decir, la crítica, el avance, el no aceptar las reglas impuestas, sino ir en constante evolución y crecimiento desde quien hace el estudio y desde el sujeto o objeto estudiado, es lo que permite este avance y claridad en los procesos de investigación. Para Popper, el progreso viene de intentar refutar teorías, no aceptar todo como verdades absolutas, sino cuestionar e ir más allá de lo que se establece como verdad en este proceso de creación de las epístemes y el conocimiento.
Para el ACATOS, lo importante son los programas de investigación y su productividad, en decir que deben estas comunidades científicas ahondar sobre los progresos y sobre los elementos de estudio, sus estructuras y metodologías. Para Feyerabend no hay método universal, la ciencia avanza rompiendo reglas. Es uno de los teóricos que más ha contravenido los procesos formales y parte precisamente del cuestionamiento del razonamiento profundo. Y para Latour el conocimiento es sociotécnico, los elementos humanos, los elementos sociales, los elementos históricos, junto con los elementos de cómo se sistematiza esta ciencia. Ya para finalizar, para procurar aportar a esta comprensión de las tensiones epistemológicas, la epistemología contemporánea representa una reflexión crítica y plural sobre la ciencia que ha superado la visión tradicional de un método único y universal para validar el conocimiento científico. A partir de los aportes fundamentales de Kuhn, de Popper, de Lakatos, de Feyerabend, de Latour, de Dussel, se reconoce que la ciencia es una actividad humana compleja situada a nivel histórico, social y materialmente, en el que convergen factores lógicos, comunitarios, culturales y tecnológicos. Este panorama epistemológico abre paso a una comprensión dinámica y multifacética del progreso científico, en el que no existen verdades absolutas, sino conjeturas provisionales sujetas a revisión constante. La epistemología no solo fundamenta y valida la ciencia, sino que también juega un papel crucial en su constante renovación y un diálogo con la sociedad, la historia, la cultura, promoviendo una visión integradora y crítica que sostiene estos elementos en construcción, sujetos siempre a revisión. Esta comprensión amplia y permite una visión mucho más específica para fortalecer la capacidad de pensar y enseñar la ciencia como una práctica viva y transformadora esencial para el desarrollo académico y social. Entonces, de esta manera, concluimos esta participación en relación a el análisis sobre estos teóricos desde el punto de vista de la episteme moderna